noches, bienvenidos, muchas gracias a los presentes, bienvenidos a los que nos siguen a través de la conexión por Instagram, bienvenidos al Instituto Cervantes de Estambul, bienvenidos a la programación en español con la Embajada de España, en colaboración en esta ocasión con la Alianza de Civilizaciones, en un debate sobre la literatura como puente entre civilizaciones. Tenemos como moderador del debate al embajador Ramón Lecua, embajador en misión especial para la mediación y el diálogo intercultural, y un representante de las tres culturas. Tenemos al escritor Mario Levi, representante sefardí, gran escritor, novelista de Estambul, a Fem Kurrular, historiadora, escritora y representante del mundo de la cultura musulmana en este debate, y a Pedro Olaya, escritor, historiador, helenista y director de cine, en este caso que representa la cultura cristiana. Bienvenidos, muchas gracias, y Ramón, tuyo. Muchas gracias, Gonzalo, es un placer estar aquí en Cervantes y compartir este acto con tres escritores tan ilustres, tan variados y además que son un ejemplo personal justamente de lo que significa el ser un puente entre culturas, ¿no? En mi caso yo tendría que representar a todos los budistas, solo así, no dejar la alianza de civilizaciones coja. Creo que el tema de la literatura como puente entre civilizaciones es importante por varias razones. Primero, porque realmente la gran revolución de la civilización humana empieza, y aquí me gustaría citar al escritor y filósofo igual Noah Harari, justamente cuando hace 70.000 años el Homo sapiens empieza a hablar de cosas que están en su imaginación. Ese cambio, que nos puede parecer algo tan obvio, sin embargo es una auténtica revolución cognitiva. El momento en el cual los seres humanos empiezan a compartir ficciones intersubjetivas que son compartidas en diferentes fórmulas por miles o millones de personas. Entonces, si bien la literatura ahora mismo se encuentra, pues, quizá cuestionada como ante los embates de Internet y la influencia de las redes sociales y el impacto de las nuevas tecnologías, creo que tenemos una interesante cuestión que tiene que ver justamente con lo que es permanente, esa la invención de ficciones, y algo que también es muy actual, que es el impacto de las nuevas tecnologías. Pero luego hay un contexto que yo creo que es fundamental. El contexto es esa identidad cultural, esa multiplicidad de referencias que ciudades como Estambul representan quizá mejor que ningún otro. Ha sido siempre un puente entre civilizaciones y ya se sabe que las civilizaciones tienen sus momentos de amor y sus momentos de conflicto, y aquí pues yo creo que ha habido mucho de los dos. Entonces a mí me gustaría empezar dando la palabra quizá a Ruslan para que nos hable de cómo ve ella justamente ese impacto, esa relevancia y de qué manera cree que se puede contribuir a lo que es el objetivo fundamental de la Alianza de Civilizaciones, que es fundamentalmente tender puentes entre culturas, superar la polarización y la exclusión y crear ese espacio de entendimiento. Adelante. Como me toca la parte del mundo islam, quiero hablarles un poco de la imagen de los musulmanes y de los kurdos, sobre todo en el Armenio, una época de oro para para todas las generaciones de la literatura. Así que
la literatura como es un instrumento muy importante que inmortaliza todo y lo deja en la memoria colectiva. Es muy importante y hay que tener en cuenta que tenemos tres elementos: el cuento, el que cuenta y el que lo escucha. El que lo escucha también es muy importante porque es la persona más importante de todo este conjunto, porque él va a seguir contando el cuento que escucha. Y en este sentido, vamos a ver ahora qué tipo de imagen han dejado los que escuchaban todos estos cuentos para la circulación de la literatura en la época medieval y en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo muy interesante de Serbia. Los serbios en el siglo XIII crearon un género tal como novela de caballeros, tal como poesía, como la novela morisca, ¿no? Un género de literatura que se llamaba Bugarica y era una narración en la que solo habían musulmanes y cristianos. Y los musulmanes se asociaban con el color negro, casi en todos los ejemplos de género. Y esta literatura, digamos, este género, tenía como meta reciclar lo que ocurrió en Kosovo a finales del siglo XIV. Así que todos empezaron a escribir. Los niños, los ancianos, incluso las mujeres de la corte, empezaron a escribir unos ejemplos de este género. Y ahora podemos ver qué importante es el impacto de literatura. Porque después de 500 años, después de un milenio, los serbios tenían en la memoria colectiva la idea de Kosovo y justo un milenio después volvieron al mismo sitio para crear otro mito, ¿no? Para mí es un ejemplo muy importante para el choque entre el Islam y entre el cristianismo. Y también hay que tener en cuenta que la literatura del otro también es muy importante porque te inmortaliza con algunas imágenes que son suyas, no son de los prototipos, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes que tenemos en las novelas de caballería. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una novela a principios del siglo, por ejemplo, XVIII, digamos, en el caso de por ejemplo, podemos el caso de la novela es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? La novela es un género que vino muy tarde al Imperio Otomano, porque nosotros no somos tan individualistas como los europeos. Ellos empezaron a darse cuenta de la importancia de ser individual en la sociedad. Pero nosotros tardamos unos bueno, depende de dónde lo vemos, porque la primera novela fue escrita por una japonesa en el siglo XI, Masaki Shikibu, que es una novela de 100.000 páginas, ¿no? La cuenta, el cuento del príncipe Genji. Así que, nosotros empezamos a intentar entrar en el género de
la novela en el siglo XIX. Así. Y la primera novela no es Don Quijote, es una novela croata, planina, que significa montañas en la lengua croata, que fue, digamos que salió en Croacia justo unos 20 años antes de la salida del Quijote. Así que podemos ver cómo interpretaron las novelas los otros en el mundo de, digamos, religiones, porque cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de la religión, que es equivalente a la cultura. No hay otra opción, ¿no? En la Edad Media también, en la Edad Moderna también. Bueno, para empezar, podemos empezar con la novela, ¿no? Bueno, creo que... Mario creo que estaba con ganas de contar algo. No, bueno, muchas gracias. Entonces, comenzamos por una pregunta. ¿Cuándo y cómo comenzó la literatura? ¿Cuándo y cómo? La respuesta no la sabemos. Tenemos que imaginar. Académicamente no es posible. Bueno, tenemos los textos de Upanishad, de los textos sagrados de los Vedas, y bueno, pero en Gilgamesh, bueno, eso es lo que tenemos, pero hay más que decir. Ahora, imagínense una noche que pasaron nuestros más antiguos ancestros. Una cueva, esa noche. El fuego fue descubierto. Y entonces, unas mujeres y unos hombres reunidos que tienen miedo de todo, porque lo saben. Tienen miedo, diríamos, de los relámpagos, de la voz de la lluvia, del aire, de todo, porque no lo saben. Y entonces están reunidos con el fuego todos, y efectivamente una mujer o un hombre sale por decir algo, por contar algo. Las religiones no existen, los idiomas que sabemos que existen, nada. Intenta de hablar, de contar algo. Probablemente es aquel momento que la literatura comienza. ¿Por qué? Literatura comienza. Se dice que la poesía es la pureza de la literatura. Bueno, pero yo pienso que el cuento es lo más importante. Contar y escuchar. Aquel momento es también el momento que intento de hablarles, es también el momento que comienza el teatro. Porque probablemente esta mujer o este hombre que cuenta algo nos cuenta de un animal salvaje o nos cuenta del aire y de todo. Y entonces, ¿por qué digo que es el mismo tiempo de teatro? Porque hace algo que muchos siglos después será dominado por Aristóteles, Mimesis y Catarsis. Y los dos existen.
en aquel momento. Bueno, el cuento. Yo tuve una experiencia muy personal sobre el cuento. Leí muchos cuentos, pero tenía al mismo tiempo una abuela que me contaba en toda su naturaleza. Una abuela que me contaba de cosas de religión y en el antiguo español, en latín, en el español del siglo XV. Y eso era muy importante. No me di cuenta cuando era pequeño de lo que me contaba. Pero eso era también una tradición. Y luego, cuando pensé que podría ser escritor, cuando tenía ya 18, 19 años, me pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo escribir? ¿Qué puedo escribir de distinto de lo que fue escrito en la literatura turca? Porque tenía que escribir. Quisiera escribir en el antiguo español italiano, pero no podría ser público. Es un idioma que se pierde, desafortunadamente. Soy uno de los que lo hablan. Sí, después que hablemos todo, podré hablar si quieren en latino. Y vamos a ver si comprenden. Bueno, eso es la tradición del cuento que formó mi personalidad y mi camino como escritor. Todo ya estaba listo. Tuve, no es por compararme, pero una experiencia muy similar a la de Gabriel García Márquez. Cuando Gabriel García Márquez publicó El 100 años de soledad, le preguntaron, ¿qué imaginación? ¿A dónde estos dos cuentos? Y Gabriel García Márquez bien diciendo, os conté los cuentos de mi abuelo. Esa tradición de cuento es muy buena. Y es por eso que, por ejemplo, leí mucho sobre los cuentos. Los cuentos de Ninguna Noche. Dicen que los que leen completamente los cuentos de Ninguna Noche vuelven locos. Yo leí todo. Pero puedo decir que me vuelvo loco ahora. No lo sé. Ninguna idea. Pero al menos esa tradición era importante. También en mi tiempo la tradición de los otros cuentos y tengo una admiración muy grande por el Quijote, por Cervantes. Eso también era muy importante. Además, lo que se pasó es que en el caso que viví y que era pequeño y joven después, estaba en una mezcla de muchas culturas, no solamente la existencia sefardí, pero al mismo tiempo
tenía muchos amigos griegos, tenía muchos amigos italianos. Y eso también fue una mezcla. Y además, la mezcla de los idiomas. Porque cuando era pequeño, la abuela, la madre de mi madre y el padre de mi madre, mis abuelos, hablaban inglés. Y tenían la convicción que hablar en francés es ser muy importante. Y entonces aprendí el francés en casa. Y mi abuela me aprendió aquí. Y con mis padres hablaban aquí. Y bueno, eso fue una mezcla. Y bueno, vamos atrás. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias, Mario, por esta experiencia. Creo que es muy importante también el traer el cuento, porque la literatura estamos acostumbrados a verla ahora como un libro que uno lee solo y no como algo que era una experiencia compartida, que transmitía de generación en generación cierta sabiduría y sobre todo que era una experiencia social. Y eso nos lleva al mundo griego, del cual Pedro Olaya es un gran conocedor, en las historias de los rapsodas, como el compartir las historias, los poemas épicos, la experiencia en el teatro era realmente lo que articulaba toda la sociedad griega y lo que supone, digamos, parte de los mitos fundadores, de los cuales luego todos hemos absorbido y hemos recibido tanto. Entonces, Pedro, muchas gracias. Adelante. Yo, a mí me toca ser el tercero en esta pequeña introducción, entonces estoy ya bombardeado por los estímulos de las tres intervenciones. Intentaré complementar en algunos de ellos, ser lo más genial posible, al tiempo que competimos con el mulecín. Bueno, si pensamos desde el término griego para la literatura, que es logotermia, vemos que no estamos hablando de la literatura como algo vinculado a las letras, en el sentido de la escritura, sino como el arte del logos, siendo el logos algo mucho más allá de la escritura, muy anterior a la escritura, siendo esa especie de cauce de pensamiento, de expresión, de palabra, que es también el discurso creador de las cosas, de la realidad, de nuestra visión de la realidad, el discurso que conecta al hombre con lo divino, logos, en el sentido antiguo, ¿no? Anterior incluso a los evangélicos o a los cristianos, Filón de Alejandría, etc. Entonces, desde este punto de vista, se ve también que la literatura ha estado sustentada casi siempre por la palabra, está sustentada por la escritura, como si dijéramos desde ayer, por la historia de la humanidad, la historia de la profunda historia de la humanidad. Antes nos referíamos a algunos poemas escritos como tiempos remotos, como has citado a Gabriel, también has citado, por ejemplo, la propia tradición serbia, oral, que luego se convierte en una tradición escrita que conforma esa identidad colectiva que se rescata después de un milenio, ¿no? Pues podríamos empezar por los mitos griegos, ¿no? Que son muy anteriores a Regis, a Gilgamesh y a todo esto. Es decir, los mitos griegos se remontan al Paleolítico superior, aunque nos cueste reconocerlo a veces. Es decir, hay cosas que están en los mitos griegos que, por ejemplo, está la transmisión de las aguas entre el Mar Negro, el Helesponto y el Egeo, en los dos sentidos. Y esto es una cosa que ocurrió hace 12.500 años y está reflejada en algunos episodios del mito. Los poetas de Rosículo aparece relacionado con la historia de Samotracia, etc. Es decir, tenemos quizás en los mitos las memorias más antiguas de la humanidad. Y desde ahí en adelante. Y todo esto ha sido una transmisión oral durante mucho tiempo. Cuando empieza la literatura, cuando empieza la
cuando esa memoria colectiva empieza a ser cifrada por escrito, y no ya en los primeros momentos en los que quienes la cifraban seguían siendo de alguna manera los depositarios de un saber de élite, sino cuando se populariza la escritura a través de un acceso mayor de la sociedad, la posibilidad de leer y escribir, entramos en una nueva fase de la literatura y sobre todo en una nueva fase de la sociedad. Porque es evidente que nuestras civilizaciones, entendidas como más bien como acervo, es como en el sentido que estamos manejando ahora la palabra civilizaciones, en plural, la civilización islámica, la civilización hebrea, la civilización cristiana, la civilización grecorromana, las civilizaciones de Asia, de la India, etc. Parece que son más bien un sistema, unas estructuras, o unas superestructuras, o una intersubjetividad, como decías tú en la introducción. Estamos hablando de sistemas que son acervos, que tienden a mantenerse, a perpetuarse, a reafirmarse también por oposición a otras cosas. Y en eso ha influido mucho la tradición oral, la conformación de ese relato colectivo que sustenta las civilizaciones. Cuando empieza la escritura a popularizarse, empieza la posibilidad de cuestionar ese relato. Es decir, la letra confiere al individuo una suerte de libertad, en cierto sentido, porque mientras la transmisión de la cultura, evidentemente ha habido muchas culturas no literarias, muchas culturas que no tenían un soporte literario, pero sabemos poco de ellas y sobre todo ese sentido de lo cultural estaba vinculado normalmente a una estructura de poder que era depositaria de esos saberes y también a una forma de difusión de esos saberes concretos. En el momento que se cifra por escrito, en ese momento aparece el acceso a la cultura de una manera diferida en el tiempo, diferida en el espacio y también individualizada, es decir, se convierte en una experiencia individual, que alguien puede acercarse a ella de forma individual, puede cuestionar al margen del discurso recibido de forma oral, de forma externa. Empieza una nueva etapa en ese cuestionamiento. Y ahí deberíamos ver un poco cómo está influyendo en la definición de nuestra cultura. Luego, una cosa que no quiero yo abordar este tema ahora, porque sí quería plantearlo, es el propio, creo que tenemos el desafío de plantearnos el propio concepto de civilización, no ya como acervo, que es como estamos hablando ahora, estamos hablando de una alianza de civilizaciones en ese sentido, porque parece ser que hay como latente un conflicto entre civilizaciones, o una especie de oposición o de definición por oposición entre civilizaciones. Pero tenemos la noción de civilizaciones como acervo, como trayectoria histórica común, como estructura cerrada, consuetudinaria, que tiende a perpetuarse, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un concepto de civilización que debemos explorar porque es el de la civilización no ya como acervo, sino como actitud, como proyecto ético. Y me explico. Yo creo que la única civilización digna de su nombre es aquella que une a los hombres frente a la barbarie, frente al abuso, frente a la ignorancia. Este sentido, si nos centramos en un sentido de civilización, entiendo las segundas partes, podemos trascender las civilizaciones como compartimentos estancos y justapuestos. Hoy en día, todas las civilizaciones, con su intento de perpetuarse, han cometido abusos sobre el individuo y han cometido abusos sobre las otras civilizaciones, han cometido genocidios. Nuestras tres civilizaciones literarias, el libro de empieza la Torá, la Biblia, el Corán, etc., en el fondo somos ramas del mismo relato, pues hemos cometido atrocidades unos contra otros. Entonces hay que pensar en esa posibilidad de no buscar una alianza de las civilizaciones, sino una alianza por la civilización, entendida la civilización como ese proyecto ético de cuestionamiento de nuestros propios sistemas
de búsqueda de una serie de un denominador común incuestionable entre los seres humanos. Delimitar ese denominador común incuestionable con una línea roja a la que podríamos llamar dignidad. Hacerla crecer paulatinamente a base de conquistas frente al egoísmo, frente al abuso y frente a la barbarie. Ese proyecto que no sería la alianza entre las civilizaciones, sino la alianza de todos los hombres por la civilización, por construir una civilización humana que aspirara a definir, a compartir, a consolidar ese denominador común. Creo que es el proyecto que sería más necesario de cara al futuro. No quiero extenderme más. Hoy en día parece que en algunos momentos el papel que en algunos momentos jugó la religión, que está jugando en estos momentos la ciencia, que nos está llevando hacia una pseudociencia, hacia un respeto autoritario y cuestionado de la propia ciencia, nos está llevando también por caminos que yo creo un tanto raros. Así que bueno, lanzo estas ideas para que sean recogidas y discutidas si suscitan interés. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida para el debate. Hemos ido recorriendo todo un camino que nos lleva a una cuestión que yo creo que es un buen punto para empezar a profundizar en esto, ¿no? Tú hablas de la civilización como seña de identidad, ¿no? La civilización que se convierte en seña de identidad es excluyente, es algo que te separa de otros, ya sean bárbaros o civilizaciones, digamos, de otro tipo, ¿no? No, eso es lo que hay. Yo hablo de la civilización como proyecto ético. Como algo inclusivo. O sea, una cosa, actitud, no como conservación de un acervo colectivo incuestionable. Sí, es una cosa que une, que es, digamos, una experiencia humana compartida. Eso es lo que entiendo yo que quieres decir, ¿no? Y yo creo que está bien porque a veces tendemos a utilizar el término en el sentido de Huntington, del choque de civilizaciones, como las civilizaciones históricas como algo que condicionan la actividad humana prácticamente de forma determinista. Hay un determinismo, digamos, en la teoría de Huntington que hace el enfrentamiento a algo inevitable, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esa cuestión? No digo ya volver otra vez al debate de Huntington, sino, por ejemplo, ahora mismo hay mitos, digamos, sobre los que se funda nuestra actual civilización, que son, por ejemplo, el mito de la ciencia o el mito del dinero, sobre el cual prácticamente se basa toda lo que es la actividad humana y política actual, es decir, cómo una serie de papeles de diferentes colores y con diferentes signos son considerados algo que tiene más valor que ningún otro objeto o producto humano. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo esa especie de choque de mitos, ¿no? o choque de visiones? Si puede llamarse. Adelante. Bueno, la civilización. ¿Piensan ahora ustedes que nuestra civilización, la civilización del mundo, es civilizada? Yo no creo siquiera en la civilización del mundo. Lo que enuncié era un desideratum. Claro, lo que quiero decir es que me he inspirado de lo que dijo usted. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, nos dice que todo es simulación en el mundo que vivimos. Estamos vivos. Por decir la verdad, tengo que decirles que yo soy conservador.
¿Y por qué? Tengo que decir. Porque yo, ese siglo XXI, no me ha gustado. Puedo decir que yo odio el siglo. Y tengo la convicción que pertenezco al siglo XX. No es porque el siglo XX fue mucho más civilizado, pero además en aquel tiempo había algo de natural y teníamos una esperanza. Ahora yo pienso que con los medios sociales, con todo es artificial. Todo está artificial. Es por eso que la literatura es importante. Es por eso que la tradición del cuento es importante. Porque la literatura existe por decir no a lo que se pasa. Entonces, bueno, con las enfermedades se puede luchar mejor en ese sentido. Vale. Muchas cosas son mucho más fáciles en ese sentido. Pero eso no quiere decir nada. Usted sabe muy bien la historia del cine. ¿Qué piensa? ¿Las películas que se habían hecho en el siglo XX eran mejor o son mejores las que se hacen en el siglo XX? Por ejemplo, cuando hablamos de literatura, en Francia, que la literatura francesa la conozco muy bien, en Francia, por ejemplo, ya no existe un Albert Camus, un Marcel Proust. Es una época que se terminó. Eso es lo que pienso. ¿Tú piensas que el efecto de las nuevas tecnologías ha sido negativo a la hora de banalizar lo que es la experiencia creativa y la interacción? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que se pasa es que tenemos esa tradición de existir con la literatura. Tenemos esa tradición. Y tenemos que pertenecer a esa tradición. Personalmente, esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas, Olsven, de cómo se experimenta hoy en día, cuál es la experiencia que uno tiene hoy en día de esa realidad, de esa digamos, de los cuentos, de las historias? Yo me acuerdo muy bien cuando también en casa de mi abuela siempre se contaban historias, siempre, a la hora de comer, a la hora de cenar. Evidentemente, después de que se instala el televisor en el salón, se dejan de contar historias. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace ahora? ¿Y qué se hace ahora? Voy a decirle lo que se hace. Se hace eso. En la mesa. Se hace eso. Y eso no es literatura. Vamos a la Edad Media, por ejemplo, con los cuentos de Jean Georges. Sí. Todos se reúnen en un patio, ¿no? Cada persona cuenta. Cada persona cuenta lo suyo, ¿no? Su propio cuento. ¿Y de Camerón? Desde Camerón también, así que los espacios pequeños, ¿no? Como las iglesias, los patios, eran espacios para reunir a la gente para que cuenten su historia, su cuento. Así que en este caso necesitamos también gente que se reúne
también necesitamos un cuento. Ahora nos falta la primera. No hay espacio para reunirse y para contar lo que el que escucha debe pasar al otro, ¿no? Como Pero usted no está de acuerdo. No, estoy de acuerdo con que eso es lo que fue, digamos, pero yo creo que por otro lado tampoco podemos volver a eso, porque evidentemente es algo que se puede recordar, pero que no es el mundo en el cual estamos. Es cierto que hay sitios donde para entrar te exigen, dejas tu móvil a la puerta, e incluso te lo ponen en una caja. Porque es obvio que es una cosa adictiva que prácticamente no puedes evitar. Pero el mundo en el que estamos es un mundo cada vez más audiovisual, interconectado a través de estos aparatos y que tiene una enorme potencia como un movilizador social. ¿Qué quieren ser hoy los jóvenes? Si tú preguntas, ¿quieren ser influencers? Si preguntáis, probablemente un 60% de los que preguntéis dirán, y todos los que tenemos hijos o hijas jóvenes, sabemos que lo que quieren es, vamos, que la tragedia es no llegar a tener los 10.000 seguidores en Instagram. Es decir, eso es la realidad. Eso es la realidad. ¿Eso quiere decir que estamos ante una revolución, una nueva revolución cognitiva o del pensamiento? O un nuevo ciclo. Yo creo que eso es difícil. Lo que sí está claro es que la información que circula a través de los medios, las redes sociales o Internet, ni es neutra, ni es algo absolutamente libre. Quien controla el algoritmo, ni quien controla el algoritmo controla lo que el buscador, a dónde el buscador te va a llevar. Y está estudiado como los mensajes de odio, de xenofobia, de intolerancia, de violencia, tienen muchísimo más tirón que si tú empiezas a hablar de la alianza de civilizaciones. Te seguirán 50. En cambio, si tú empiezas a promover el Islam es un peligro, y el Islam nos amenaza, y el Islam nos va a conquistar, como esa novela francesa, ¿no? que de repente el Islam conquista Francia y esclaviza a los franceses, ¿no? Es decir, eso tiene millones inmediatamente en esto. Entonces, los mensajes de tolerancia o como tú decías, esa civilización basada en un compromiso ético, tienen muy poco tirón, la verdad. Es que tienen muy poco seguimiento frente a nosotros. Entonces, yo no tengo una solución ni tengo una receta, pero vosotros que, bueno, los demás estudiado la turcofobia, ¿no? La fobia, sí, hay que distinguir entre fobia y miedo. Fobia no tiene sentido. Tienes miedo a algo, pero no pasa nada al final. Pero miedo es otra cosa. Tienes miedo a algo y por fin, y al final, en la escena final, te sucede algo, ¿no? Hay un nuance entre los dos. Lo que están viviendo último en Europa no es fobia, es un poco de miedo, porque pasan cosas. Y cuando todo se mezcla un poco con la imagen que tienen guardada en la memoria colectiva, bueno, las cosas van empeorándose, ¿no? ¿Y cómo podemos? Bonito verán cómo la literatura nos puede ayudar, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Cómo? Si la literatura puede realmente cambiar. ¿Por qué no? Os voy a dar un ejemplo. Hemos hablado de la imagen de los turcos, por ejemplo, en la Edad Media, en la Edad Moderna, y, por ejemplo, desde Cervantes hasta Shakespeare, y casi todos los autores del siglo de oro tenían una imagen del turco, ¿no? Sí. Hasta Mozart no cosiman Twitter. Claro, todavía. Eso, bueno, acabamos de hablar de la primera novela de Europa, de Planine,
Petrovich, publicada en 1538 desde Quijote. En él, los protagonistas, bueno, los antagonistas eran los ricos. Así que en primeras novelas éramos los antagonistas. En el Quijote, un poco, y Clarine, en casi toda la literatura de la Edad Moderna. Bueno, aquí hemos dicho, yo quería hablar de la novela porque es muy importante para cambiar la imagen de una nación, la imagen de una civilización. Por ejemplo, estamos leyendo ahora muchos libros de la literatura afgana, ¿no? Y nos asociamos con lo que está pasando en Afganistán, por eso, ¿no? Nos da alguna información de la otra parte del mundo. Ahí llegan las noticias a través de la literatura, los libros que se venden tienen unas tiradas increíbles, ¿no? De los escritores afganos, por ejemplo, ¿no? Así en todas las casas pueden encontrar por lo menos un libro afgano de un escritor afgano. Y lo que quería decir, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando llegó por la primera vez el género novela al Imperio Otomano, todos cogieron con mucho cariño este género y empezaron a imitar lo que se hacía en Europa, pero esta vez con mucho cariño hacia el occidente. Bueno, en las primeras novelas del Imperio Otomano, la gente era muy europeizada y francesada sobre todo, sí, muy correcto. Y, por ejemplo, vemos algunos protagonistas que llevan novelas recién salidas. En la calle, bueno, el acto de llevar una novela era un prestigio. Y sí, el mundo que se describía en estas novelas, y bueno, en algunas sí hablamos, tenemos casos de las descripciones del mundo muy turco-otomano en el caso antiguo de Estambul, pero la mayoría nos contaba la vida entre comillas europea, entre comillas francesa, en la Gran Guardia, aquí. Así que así empezamos poco a poco a tener empatía y tener simpatía por el mundo occidental. Así que no podemos negar... ¿Existe todavía esa influencia de una novela o de una obra en el mundo actual? Es decir, ¿qué obra podréis decir que cambia o que afecta el comportamiento social de una forma realmente significativa? Por ejemplo, tengo muchos amigos que piensan que aquí nos montamos a camellos y nos vamos en velo. Pero, por ejemplo, la famosa novela de Antonio Galán, La Pasión Turca, he conocido mucha gente, muchísima gente que vino a Turquía con la imagen de Capadocia que tenían en la mente, un mundo así exótico. Y cuando vinieron, se quedaron un poco decepcionados, no engañados tampoco, pero cambiaron, así cambió la imagen que tenían de nosotros. Pero bueno, para ver estás lo que hablando... existe en un país tienes que verlo con tus propios ojos, tienes que ser testigo. Pero eso es diferente, esos son los estereotipos, ¿no? Yo lo que estoy hablando es un poco más en el sentido que Pedro hablaba probablemente de la ética griega, ¿no? que se convertía en un modelo. Es decir, Alejandro Magno recorrió todo su imperio llevando la Ilíada debajo de su almohada, porque era la inspiración de sus actos. Es decir, eso es difícil de encontrar hoy en día. Yo creo que alguien, no sé, no voy a hablar de Donald Trump, probablemente eso de llevar un libro inspirador no haya pasado por su cabeza, ¿no? Pero bueno, cualquier dirigente, cualquiera de los actuales gobernantes o personalidades podría contestar esa pregunta diciendo qué libro es realmente el que le inspira o el que le puede
llegar a tomar ciertas acciones, no digo ya heroicas, pero bueno. Yo creo que ahí están las cosas mucho más polifónicas en ese sentido, mucho más disipada la influencia de una obra literaria, que evidentemente sigue influyendo en las obras literarias, incluso ya más allá del formato de la novela, del formato incluso del libro. Vemos la gran influencia que tienen, sin ir más lejos, las series de televisión, los culebrones de televisión, el cine. En Grecia, por ejemplo, se está renovando constantemente en los últimos tiempos la imagen que tenían, no digo secular, pero sí digo del siglo XX, sobre Turquía a través de las series estas de culebrones, telefilms turcos, que están constantemente pues, poniendo en cuestionamiento el estereotipo que los propios griegos tenían, ¿no? Es decir, que existe, lo que no puede, probablemente no exista un libro de cabecera al estilo de la Ilíada de la Caja que mencionas, aunque, bueno, Bush, sin ir más lejos, también iba con la Biblia y la presidenta de Colombia también, y Erdogan, pues creo que también lleva otro libro. Entonces, en fin, esos libros siguen operando, pero ahí va mi idea de que tenemos que cuestionar esos sistemas como civilizaciones en nombre de un concepto de la civilización que va más allá del acervo recogido por un libro y que tiene que cuestionarse precisamente ese acervo, tiene que hacerlo además desde dentro. El proceso de transformación de las civilizaciones ha sido en su mayor parte debido al propio cuestionamiento interno, más que a la lucha entre ellas. La lucha entre ellas muchas veces llevaba a la afirmación, a la autoafirmación ciega, solo sea por instinto de conservación o por instinto de adhesión a un relato colectivo que nos ofrece cierta seguridad existencial. Es el cuestionamiento que se realiza desde el interior, el cuestionamiento que se realiza a nivel individual. Tú has mencionado la importancia del individualismo en la progresión de la historia de la humanidad. Yo la suscribo plenamente. Quizás el modelo griego humanista pues se basa precisamente en eso, no es como el modelo musulmán en el que pesa más la umma que el individuo, por ejemplo, tradicionalmente. Es cuando somos capaces, desde dentro de las civilizaciones somos capaces de plantearnos ese cuestionamiento, hacerlo seducidos por nosotros mismos o por otros de nuestro entorno, y no obligados por una fuerza externa, cuando podemos obrar esos procesos. Y en eso sí que ha tenido tradicionalmente y sigue teniendo para mí un papel muy importante la literatura como ejercicio de reflexión, como ejercicio de formulación, de aquilatación del pensamiento, el pensamiento profundo, el pensamiento necesario para leer, para entender, para formular, para compartir a nivel individual la experiencia de la lectura, porque no es lo mismo la experiencia emocional, la experiencia intelectual que se comparte en ese tú a tú de la literatura que la que se comparte en un concierto de rock multitudinario o en un campo de fútbol. Es una experiencia distinta y creo que esa experiencia es la que puede mover mínimamente, pero eficazmente, ese engranaje del cuestionamiento de las civilizaciones como estructuras, como acervos culturales, como estructuras cerradas, como relatos colectivos e intersubjetivos, como quieras llamarlo, llamados a su perpetuación sin el cuestionamiento. Es precisamente conmoviendo esos pequeños engranajes como podemos aspirar a encontrar esos puntos comunes que nos lleven a aspirar a un sentido de la civilización transversal y un sentido de la civilización que vaya más allá de esos comportamientos estancos y que busque simpatía, identidad, empatía, colaboración, bases para la convivencia entre los seres humanos, más allá de sus relatos colectivos tradicionales y construyendo un relato nuevo y fiel a partir de ese ejercicio. Ahí creo que la literatura es de las cosas que más nos puede ayudar.
La literatura no aspira en este sentido a concebir una utopía o a llegar a realizarla. Aspira simplemente a que miremos hacia arriba, a que miremos a que nuestras aspiraciones sean más nobles y más elevadas en ese sentido, y a generar un poco esa dinámica de progresión en ese sentido. Yo creo que las civilizaciones, yo no soy conservador en el sentido digamos, un tanto nostálgico que lo es Mario, y por supuesto soy neoconservador en el sentido en que son otros personajes que casi han aparecido en la conversación. En realidad los neoconservadores son revolucionarios, no son nada conservadores. Son retrógrados, no revolucionarios. Es decir, yo entiendo la progresión, entiendo que uno es progresista cuando está a favor de luchar contra la ignorancia, contra la injusticia, y es reaccionario cuando está a favor de favorecerlas, o por ignorancia o por intereses particulares. Eso que me parece una definición muy sencilla. Todos deberíamos estar de acuerdo en que si algo ha hecho progresar al ser humano es una vocación permanente, casi intuitiva, a favor de la justicia y en contra del abuso y en contra de la ignorancia. En ese sentido, por ese camino creo que podemos construir una civilización entre civilizaciones. Y por ese camino creo que como decía al principio, más allá de intentar estructurar una alianza de civilizaciones, dando por supuesto que las civilizaciones son entes históricos cerrados que tienen que perpetuarse. Porque al final tenemos una alianza, tenemos un conflicto no entre civilizaciones, sino entre estructuras inmovilistas o entre intereses geoestratégicos o entre religiones, que en el fondo es entre intransigencias, entre discursos excluyentes, entre individualismos, es decir, hay que ir más allá de eso y buscar no la alianza entre civilizaciones respetando la inmovilidad y la perpetuidad de las civilizaciones, sino su transformación interna hacia una alianza por la civilización. En ese sentido, soy idealista porque la civilización ha sido siempre un proyecto idealista, y los griegos, que han sido quizás el pueblo que más ha luchado por civilizar en este sentido a toda la humanidad, es una civilización idealista. Pero es importante ser capaz de proyectar esos ideales, ser capaz de imaginar esos lugares en donde queremos vernos en un futuro. Y en ese sentido creo que la literatura no solo puede ayudar, sino que tiene una misión connatural de cumplir. De recordarnos ese objetivo, esa posibilidad de crear esos modelos que pueden inspirar, puede ser inspirador. No solo es de inspiradora, es de trabajar constantemente por cifrar esa imagen, por cifrar esas ideas, por facilitarnos la imaginación que necesitamos para poder ir adelante. Está comprobado que la mayor parte de nuestras decisiones, la mayor parte de las cosas que hacemos, las hacemos siguiendo automatismos, siguiendo atavismos, siguiendo automatismos. En ese sentido, estamos sirviendo a la civilización como acervo, pero para ir más allá de eso, tenemos para ese engranaje interno que decía de renovación, de cuestionamiento, tenemos que ser capaz de imaginar cosas nuevas, de proyectar imágenes nuevas y de proyectar soluciones nuevas. Y en eso tiene que ayudar. Creo que eso es muy importante. Permita que te interrumpa porque me dice que tenemos poco tiempo y vamos a intentar ahí exprimir los últimos minutos. Vamos a entrar a los perros, claro. Imaginar, exactamente. Yo creo que el ser humano no es capaz de hacer nada que no imagine. Exactamente. Pero a la vez, el imaginar abre la posibilidad de transformar cualquier situación. Y estoy también de acuerdo en que no son las civilizaciones las que entran en conflicto, son las estructuras de poder las que entran en conflicto y se dotan de una especie de discurso identitario
porque eso es movilizador, porque eso permite a la gente el realmente, permite moverles, inspirarles. Y quiero, antes de acabar, no dejar de tocar un tema que seguro que es favorito para Mario. Sé que meto un poco el dedo en la llaga, pero ahora mismo que se habla tanto de esa especie de convergencia entre el ser humano y la máquina, ¿no? Y lo que llaman el machine learning, ese proceso de aprendizaje de las máquinas, nos va a llevar. ¿Serán las máquinas capaces de hacer literatura? Es decir, el mundo... Solo cuando, si llegan a ser conscientes de la muerte. Bueno, no lo sé. Pero estamos llegando a una frontera sí, absolutamente desconocida, en la cual se están lanzando iniciativas que no sabemos ni hacia dónde van, claro, ni cómo no van, sabemos cómo lo que se acabar. pasa. No sabemos lo que se pasa. Pero lo que quiero decir, esa realidad de ser conservador es que todavía pienso en las ideas progresivas y revolucionarias del siglo XX. ¿Ves lo que se pasa? Cuando tienes esas ideas revolucionarias del siglo XX, eres conservador. Eso es la contradicción, porque no existía esta esperanza. Pero la única cosa es existir con la creación humana. La creación humana. No sabemos a dónde irá esa tradición o esa conservación van a hacer las máquinas. ¿Qué harán? No lo sé. ¿A dónde estará el sentimiento? ¿A dónde estará el sentimiento? No lo sé. Ninguna idea. Porque no podemos comprender, probablemente, lo que se pasará en el futuro. No sabemos. Imagínense, por ejemplo, que yo, cuando comencé a escribir, los ordenadores no existían. ¿Claro? Escribiendo en la máquina. Escribiendo en la No me acuerdo todavía. Escribiendo en la máquina. Los ordenadores no existían. No podía imaginarme que escribiré en los ordenadores, porque no sabía lo que es. Los hablo de los años 1970. ¿Ves? Pero lo que se pasa, no Mario, sé. por ejemplo, historias como 1984 o Brave New World de Aldous Huxley, por no llegar a Matrix, se está imaginando. Hay ya, digamos, hay escritores, hay creadores que están imaginando ese futuro, ¿no? Sí. O sea, la literatura ha imaginado esto. Creo que 1984 es del año 30 y... 1948. 48. Ah, que le dio la vuelta. Sí, el 1929 es un mundo feliz. O sea, la literatura nos ha dado ya unas ideas. Sí. Normalmente distópicas. Pero sí. ¿Y eso eso no afecta a tu creencia en que esa transformación No. puede ser realmente todavía... No, al contrario, la consolida, porque la transformación, porque mi creencia es meramente instrumental. Es decir, yo creo en la capacidad de la literatura para ejercer eso. No estoy señalando, no estoy diciendo que lo esté haciendo siempre en el sentido más conveniente, ni que lo haya hecho siempre en el sentido más utópico o más utópico, sino que sí que tiene esa capacidad. Es decir, el hombre avanza proyectando fines, solo avanza tecnológicamente, por así decirlo, por ciertos errores, pero solo si es capaz de señalarse un fin, un objetivo, y la imaginación, que
como su propio nombre indica, es la capacidad de generar imágenes, de visualizar aquello que uno quiere, pues es lo que nos lleva hacia adelante, ya sea por el buen camino o por el malo, pero nos lleva hacia adelante. Es decir, nos permite trazar unos puntos hacia los que movernos. Y en ese sentido, creo que la literatura tiene instrumentalmente una misión que cumplir. Otra cosa es que eso vaya acompañado también de un sentido ético al que servir. Yo creo que tenemos que luchar en el mundo en el que estamos fundamentalmente contra la indiferencia. En estos momentos el mayor enemigo que tiene la civilización en general y las civilizaciones entre sí en particular es la indiferencia y la inconsciencia, que viene a ser lo mismo en el fondo, o por lo menos son casi vasos comunicantes, ¿no? La inconsciencia y la indiferencia destruye y mata. En estos momentos, si tradicionalmente la gran preocupación o lo que hemos vivido históricamente ha sido la secular explotación del hombre por el hombre, y que seguimos viviéndola encarnizadamente, yo creo que en el futuro ya ni siquiera va a ser la explotación, sino la indiferencia del hombre hacia el hombre. La mayoría de la gente va a acabar siendo marginal en el sistema hacia el que vamos. Ahí creo que la literatura tiene una función de imaginar, de cifrar mensajes, de pasar a limpio esos temores, esas intuiciones, esas visiones y ayudarnos a compartir esos mensajes. Creo que hacia ahí debemos ir, y no creo que sea demasiado ingenuo pensando. Bueno, es una nota positiva dentro de ese análisis también bastante realista de no, por eso he venido de luto. Esta situación. Por el mundo puto. Yo pensaba que era por el existencialismo. No. Como Mayo se ha declarado revolucionario permanente, recordando a Trotsky, como hablábamos ayer, la revolución se ha convertido casi en un punto nostálgico, ¿no? De decir que el siglo XX, con todos sus desastres, todas sus tragedias, toda su violencia, sí tenía una llama de pasión o de capacidad de imaginar un mundo diferente, ¿no? Y la gente lo sacrificaba todo por ello. Muchas veces con resultados un poco catastróficos, pero también con una pasión. Claro, es el siglo del futuro, es el mito del futuro, es el mito del siglo XX, sobre todo en principios. Claro. El futurismo, sin darle. Claro, esa idea. El futurismo es uno de los mitos. Ahora ya no nos lo creemos. Desgraciadamente, el mito que se ha impuesto al final del siglo XX es el mito cientificista del futurismo, no el mito humanista, no el mito humanista de la... Pues ahí tiene la literatura una visión también. Muy bien, vosotros sois los tres, pues realmente exponentes de ese compromiso y de esa pasión por la literatura, y creo que nos hace falta que la literatura nos siga inspirando y que vosotros sigáis haciendo campaña porque no seamos indiferentes ante eso. Y pues un aplauso para